Continuamos con la entrevista al doctor Hugo Ricardo Zuleta. ¿Cómo estás? Vos estás por un único concurso, que es el concurso 46, de juez de cámara. Así es. Bien, como para comenzar a hablar de tu función ya de juez de primera instancia. Si nosotros te pidiéramos una o dos sentencias que reflejaran tu identidad como juez, o respecto de las cuales te gustaría que te identificaran, ¿cuál nos mencionarías? Bueno, mi identidad como juez se refleja en todas las sentencias, pero en realidad en todos estos años la sentencia que más me enorgullece es la que dicté en un juicio iniciado por el asesor tutelar, que se trataba de hacer cumplir una ley para la creación de una escuela secundaria en la zona de Ciudad Oculta. Bueno, ordené crear la escuela. Había una ley que lo ordenaba, pero el Poder Ejecutivo no la cumplía. Ordené crear la escuela, la Cámara confirmó. Jurídicamente no me pareció un tema complicado. Había una ley que ordenaba crear la escuela, el asesor tutelar pedía que se cumpliera la ley. Me parecía obvio que había que hacer cumplir la ley. Después la ejecución de la sentencia fue muy larga, engorrosa, requirió mucha actividad tanto del asesor tutelar como del tribunal. Finalmente la escuela terminó de crearse, ya lleva varias promociones de alumnos y bueno, esto creo que es la mejor sentencia, el mejor caso que tuve. Bien. Y algo conectado, creo que con varias cosas que ya fuimos viendo. A mí me parece que como la actividad judicial incluye un grado de discrecionalidad. Habitualmente se habla mucho de la discrecionalidad administrativa, pero mucho menos de la discrecionalidad judicial. Y eso creería que repotencia, digamos así, los aspectos ético-políticos de la actividad judicial. ¿Vos pensás que eso es efectivamente así? Si no, ¿cómo sería el asunto? Bueno, hay que ver qué se entiende por discrecionalidad judicial. Hay dos cuestiones. En primer lugar, el derecho es creación humana. Entonces, claro, puede dejar casos sin resolver. Yo no creo que para todo caso posible exista una respuesta jurídicamente predeterminada. Entonces, claro, si hay casos sin resolver, pero el juez resulta que tiene obligación de resolverlos, entonces ahí tiene una situación en la cual tiene que ejercer discrecionalidad. Por otro lado, los textos normativos no vienen interpretados, los tiene que interpretar el juez. Y siempre hay un margen de posible interpretación, donde también el juez tiene discrecionalidad y bueno, lo que tendría que hacer es tratar de tener en cuenta la finalidad de la norma y todo el sistema de valores del sistema jurídico en el que se está moviendo para dar la mejor interpretación posible, pero esto también tiene discrecionalidad. Y finalmente hay otro punto, que es que, como dice un autor que se llama Frederick Schauer, en el libro Playing by the Rules, las normas las reglas son sobreinclusivas y subinclusivas, porque con respecto a las finalidades para las cuales son dictadas, porque cristalizan soluciones que son aplicables, que en la mayoría de los casos aplicar esa solución es acorde con la finalidad de la regla. Pero puede haber casos en los cuales la solución en cuestión, aplicar la solución en cuestión esté en contra. Puede haber casos que estén comprendidos en la regla, pero sin embargo aplicar la solución sea contraria a su propia finalidad.
y hay otros casos que no están comprendidos en la regla, pero que aplicar la misma solución que establece la regla sería acorde con su finalidad. Entonces él dice, bueno, y entonces la cuestión es, el juez, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿La regla o las razones por las cuales la regla se dictó? Y él dice, bueno, si el juez tuviera en cuenta siempre solo las razones, las reglas serían superfluas. Entonces ahí hay una tensión, porque en principio uno tiene que aplicar las reglas, pero hay casos extremos en los cuales puede estar justificado, e incluso la sociedad esperaría que no aplique las reglas. Caso típico son los casos en que la sentencia se considera arbitraria precisamente porque se aplican las reglas estrictamente en casos en los cuales no parece razonable aplicarlas, como son los casos en que la Corte considera que una sentencia es arbitraria por exceso ritual manifiesto. El exceso ritual manifiesto es un caso en el cual se aplican las reglas, pero no resulta un caso de sobreinclusión, porque si bien la regla es aplicable, sería ajeno a su finalidad de aplicarla en ese caso en particular. Entonces ahí también el juez tiene que ejercer cierta discreción para decidir en qué casos es razonable apartarse de una regla. Claro, y ahí, con lo que decía, que parece que juegan los factores ético-políticos del juez. Obviamente juegan los factores ético-políticos. Bueno, el juez tiene, bueno, el juez, para empezar, debería estar identificado con los valores ético-políticos del sistema en el cual él es juez. Pero claro, en el sentido que uno atribuye una norma, sin duda entran en juego sus valoraciones, porque uno trata de dar la mejor interpretación posible, pero al dar la mejor interpretación posible está poniendo en juego sus propios valores, que son los que le dicen cuál es la mejor. Sí. Sobre descripción de la acción. Bueno, cómo no. Está bien. La posición suya con respecto a las dos cosas. Bueno, con respecto a la primera cuestión, a la legitimación en los procesos colectivos, el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad es sumamente amplio, porque dice cualquier habitante, y después menciona específicamente a las asociaciones que tiendan a la protección de esos derechos y al defensor del pueblo, con respecto a lo que ella llama intereses colectivos o derechos colectivos, en los cuales menciona algunos, como el patrimonio cultural e histórico, el ambiente, los derechos del consumidor, la defensa de la competencia. Y ahí la legitimación es muy amplia, porque en realidad la Constitución dice cualquier habitante, y cualquier habitante es cualquier habitante. Ahora hay casos que dentro del proceso colectivo hay otros casos en que en realidad lo que está en juego no es un bien colectivo, es decir, un bien indivisible e inapropiable, sino que se trata de intereses individuales homogéneos, como ocurrió en el caso Alavi, que resolvió la Corte Suprema, donde en realidad no era un bien colectivo. El caso Alavi estaba motivado por una ley que permitía la intervención en comunicaciones telefónicas y de Internet, y el que lo promovió el que promovió era un abogado que veía afectados sus propios derechos como abogado y como usuario del servicio servicio telefónico. Pero claro, él no era el único afectado, sino que la situación que él planteaba era común a una cantidad de personas. Y ahí lo que teníamos, lo que dio lugar a lo que se considera una acción de clase. Pero ahí, claro, como son derechos individuales, puede ser que en realidad no está reglamentada la acción de clase.
está más específicamente sí en el tema de derechos del consumidor, está prevista la posibilidad de que la sentencia, que cuando se trata de derechos subjetivos homogéneos, la sentencia sea extensiva a otros que no participaron en el juicio. En el caso en otros casos no está previsto, pero bueno, en el caso de Alavi, la Corte entendió que la sentencia era extensiva a todos los que se encontraban en la misma situación. Pero claro, ahí en la acción de clase, como son intereses subjetivos homogéneos, si hay un individuo que promueve la acción, tendría que ser un individuo, a mi juicio, cuyo interés subjetivo se ve afectado y no cualquier individuo. Bueno, esto brevemente, ¿no? En cuanto al plenario Mesa, sí me acuerdo, es un plenario muy curioso, muy interesante, porque fíjese que de los 5 jueces, 4 llegan a la misma solución, que es la solución que yo comparto en realidad, que es donde lo que se discutía en el plenario Mesa era el plazo de prescripción en las acciones por mala praxis en que intervienen hospitales públicos. Y 4 jueces llegan a la misma solución, que es que aplicar la prescripción de 10 años del 4023 del Código Civil, pero por muy distintos caminos. Bueno, está básicamente la cuestión dividida en 2 partes, porque ahí se discuten 2 cosas. Primero, ¿cuál es la legislación directamente aplicable? Y si se aplica el Código Civil directamente o si se trata de una cuestión de derecho local. Y bueno, y después, ¿cuál es el plazo de prescripción concretamente? Y con respecto a la primera cuestión, había 2 camaristas que aplican directamente el derecho civil, que son Centanaro y Weinberg de Roca, y había 3 que no, que decían, no, es una cuestión de derecho local. Y bueno, pero de esos 3 hay 2 que también llegan al 4023 del Código Civil, que son el doctor Corti y el doctor Balbín, pero por caminos argumentativos mucho más sinuosos. Que a la vez difieren entre sí. Y la doctora Daniele, por otra parte, llega a otra solución, porque se queda con el derecho local. Pero yo en la argumentación de los que sostienen que se trata de una cuestión de derecho local, me parece que hay una cierta inconsistencia, por lo siguiente, con el debido respeto por el doctor Corti, por lo siguiente, ellos dicen, es una cuestión la responsabilidad del Estado es una cuestión de derecho público. Las cuestiones de derecho público son de derecho local. Cosa que después, bueno, las cuestiones de derecho público no pueden ser legisladas en el Código Civil porque el Código Civil se ocupa de relaciones entre particulares. Por otra parte, las cuestiones de derecho público son de derecho local. Entonces hay que resolver el tema de la prescripción sobre la base de las normas de derecho local. Y solo en caso de que no haya en el derecho local normas adecuadas, podríamos recurrir por analogía a otros ordenamientos como es el Código Civil. Entonces ven claro que el derecho local no regló el tema de la responsabilidad del Estado y por tanto no hay plazo de prescripción. Entonces dicen, bueno, como no hay plazo de prescripción en el derecho local, en el tema de la responsabilidad tenemos que buscar en otras normas. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué tiene que haber un plazo de prescripción? Que acá hay una premisa implícita, que es que todas las acciones tienen un plazo de prescripción. Esta premisa solamente la hizo expresa el doctor Corti en su voto, los demás la dieron por sentada. Pero entonces yo pregunto, bueno, ¿cuál es la norma de derecho local que diga que todas las acciones prescriben? Y bueno, las normas de derecho local no dicen que todas las acciones prescriben. Tampoco lo dice la Constitución Nacional, ni es un principio general del derecho, puesto que hay acciones que no prescriben, como las acciones para reprimir delitos de lesa humanidad. ¿Quién lo dice? Lo dice el Código Civil. Pero no era que no había que mirar el Código Civil hasta haber determinado que faltaba algo en la legislación local. Entonces, si uno piensa que tiene que haber un plazo de prescripción, no llega a la conclusión de que falta algo en el derecho local. Pero para llegar a eso tiene que mirar el Código Civil, al cual no podía mirar hasta haber determinado que faltaba algo.
Y ahí me parece que hay una inconsecuencia, con el debido respeto. La tercera, no, me estoy obligado a hacer solo un comentario. En realidad, en la Constitución Nacional y de la ciudad, claro, es todo por vía de inferencia finalmente, pero hay un valor que consensualmente admitimos que existe, que es la seguridad jurídica, que supuestamente en nuestras argumentaciones bastante laxas es un ingrediente de la forma republicana. Y entonces uno puede inferir, eso yo lo hice, sé que vos dirías, claro, que sería muy remoto del argumento, que un elemento de la seguridad jurídica es darle estabilidad a las relaciones jurídicas, y eso implica que en principio, salvo que haya una excepción, como en el caso de los delitos de lesa humanidad, todas las acciones prescriben. De forma tal que si no hay previsto un plazo de prescripción, uno tiene que integrar el ordenamiento de forma tal de encontrar ese plazo de prescripción. Bueno, está bien, es una respuesta posible, no creo no quiero generar un debate, pero sí quisiera mencionar el hecho de que antiguamente los abogados del Estado tenían prohibido plantear la prescripción, porque se consideraba poco honorable que una persona que tenía una deuda no la pagara. Las personas honorables se suponía pagan sus deudas aunque no sean exigibles judicialmente. Entonces los abogados del Estado no podían oponer la prescripción. Los jueces bien podrían haber dicho, bueno, puesto que el legislador no fijó plazo de prescripción, lo que quiere decir que la acción no prescribe. Esto lo podrían haber dicho. Ahora, claro, el doctor Corti dice no porque afecta a la seguridad jurídica. Bueno, puede ser. Bueno, pero siguiendo con el plenario mesa, tengo otras reflexiones. Pero ya estamos. No, había otra cuestión, que es que ellos dicen el derecho civil, el Código Civil no puede tener normas de derecho público. Y a mí me parece que están proyectando las divisiones en distintas disciplinas que hace la dogmática jurídica en su objeto de estudio, que es el sistema jurídico. Es decir, están pensando que porque la dogmática jurídica se divide en distintas disciplinas que reclaman autonomía, el objeto de estudio también está dividido, parece que estuviera dividido en compartimentos estancos. Para usar una analogía, a un médico no se le ocurriría decir que un remedio para el corazón no puede afectar el hígado porque éste pertenece a una especialidad distinta de la medicina. Es decir, el hecho de que la dogmática jurídica se distinga en distintas disciplinas y que las normas sobre responsabilidad del Estado caigan dentro de las que son de derecho público, por sí solo no determina que el Código Civil no las pueda contener. Y en este sentido yo diría que cuando se sancionó la Constitución del 53, el paradigma del Código Civil era el Código Napoleón. Y el Código Napoleón contenía normas sobre responsabilidad del Estado. De modo que no hay razones para suponer que cuando los constituyentes delegaron en el Congreso Nacional la sanción del Código Civil, no hubieran querido excluir las cuestiones relativas a la responsabilidad del Estado. Esto en cuanto al tema de que el Código Civil no pueda tener normas de derecho público. Después está la cuestión de qué es el Código Civil, si es una norma porque no es estrictamente de derecho local, pero tampoco es de derecho federal, porque tiene una naturaleza mixta, porque si bien es cierto que el texto del Código Civil lo aprueba el Congreso Nacional, las normas no son un texto, las normas son el texto con su sentido, un texto interpretado. Y resulta que la interpretación del Código Civil queda a cargo de cada jurisdicción local. Y como esta interpretación no suscita cuestión federal, es decir, no se puede recurrir a la Corte Suprema por vía de recurso extraordinario por una cuestión de interpretación del Código Civil,
En realidad, desde el punto de vista de las normas, uno podría tener tantos códigos civiles, en realidad puede tener tantos códigos civiles como jurisdicciones locales, porque cada jurisdicción lo interpreta de una manera distinta. Entonces, pensar que es tratarlo así como que, bueno, como esto es de derecho local, no puede estar legislado en el Código Civil, tiene sus matices. Por otro lado, no todo derecho público es local. El Código Penal es tan público, es tan poco local como el Código Civil, y sin embargo es derecho público. De modo que decir así sin matices que las cuestiones de derecho público son todas de derecho local, me parece que también que tampoco se podría aceptar. Pero bueno, no quiero extenderme más, simplemente quería hacer algunas reflexiones. De todas maneras, aclaro que estoy muy de acuerdo con la solución. Yo siempre estuve de acuerdo en la solución de aplicar la prescripción decenal, así que me alegró mucho que hubiese un plenario que estableciera esa solución. Pero me llamó mucho la atención cómo se pueden transitar distintos caminos para, en definitiva, llegar a la solución que querían llegar, que era la prescripción de 10 años. Muchas gracias.